Y siguiendo con nuestra agenda, llamo al escenario a Javier Pazmiño, Jorge Barnett y Leonardo Umaña. Javier Pazmiño es vicepresidente ejecutivo y Head of Marine en Chubb. A hoy cuenta con varios años liderando el mercado asegurador de Marine. Jorge Barnett Lawton es PhD en logística con estudios de maestría en ingeniería industrial del Georgia Institute of Technology y especialista en competitividad logística regional. Actualmente, Managing Director del prestigioso Georgia Tech Panamá. Y Leonardo Umaña, director ejecutivo en Alsum, quien hoy hará de papel de moderador. A los tres, bienvenidos y el escenario es suyo. Bueno, sea lo primero, agradecerles por haber aceptado esta invitación de Alsum. La verdad es que para nosotros es muy significativo regresar a Panamá siempre que tenemos oportunidad de organizar un evento acá. Nos va muy bien, aprendemos un montón. Las dos primeras presentaciones creo que no tengo yo que decirlo, nos llevamos muchos mensajes ahí muy importantes, muy potentes, que nos hacen reflexionar y nos hacen de verdad pensar hacia el futuro y cada vez es más difícil. Eh, hay una reacción natural de los seres humanos, no solamente en el sector asegurador, es que tenemos una propensión a, cuando se diagnostica un problema, a echarle la culpa a los demás. Nosotros somos perfectos y, por ejemplo, en el tráfico, pónganse ustedes a pensar, uno siempre se queja de todos los demás. Mire cómo se atraviesa, mire cómo estaciona de mal y todo, y resulta que esos otros somos nosotros mismos. O sea, ¿cuántas veces las demás personas han dicho de nosotros que ahí está mal estacionado? De hecho, eso está súper medido. Cuando quieran lo pueden revisar en la inteligencia artificial y demás. Y es que los seres humanos tienen una autopercepción muy distinta. O sea, piensan que el culpable de las cosas es siempre el otro, no el propio. Y en seguros, pues eso se extrapola también. Y entonces, pues creo que Juan Guillermo y Silvia nos han dejado como reflexiones de podemos avanzar, no es fácil, pero podemos ir por lo menos enrutándonos en la dirección correcta para dar soluciones que involucre cambios primero en nosotros mismos antes de estarle pidiendo a los demás que cambien. Y entonces, como esa ha sido como la tónica que nuestro gerente técnico propuso para este evento, pues nosotros vamos a cerrar manteniendo esa constante de tener algo de autocrítica, de tener algo de reflexión y de tratar de invitar a que el ecosistema completo se siente junto a los problemas, enfrente de los problemas y tratemos de construir juntos una solución para pues asegurar mejor, hacer crecer este negocio de manera sostenible. Entonces, bueno, sin más larga, yo primero también agradecer en segunda medida a Jorge y a Javier. Jorge que representa la academia, que para nosotros también en Alsum es muy importante. Y recuerdo cuando Javier fue presidente de nuestra junta directiva que insistía mucho en eso. Tenemos las asociaciones comerciales y sectoriales, tenemos que tener cuidado de no volvernos sociedades del mutuo elogio. Cuando estamos aquí encerrados, solamente aseguradores, por decir algo, sin escuchar qué dicen los brokers, o sin escuchar qué dicen los reaseguradores, o sin escuchar qué dicen los asegurados, los clientes, podemos caer en esa tentación de la sociedad del mutuo elogio, que además con mucha frecuencia termina en echarle siempre la culpa de los problemas a los demás. Entonces Gabriel siempre nos decía, a los eventos de Alsum tratemos de invitar a los clientes, tratemos de invitar a las universidades, a la academia. Entonces, como fiel a ese legado que nos dejó Javier, invitamos a Jorge a que nos acompañara y él amablemente ha decidido meterse en este, que para él debe ser, no sé, Jorge, si es como atípico este foro usualmente en comparación a los que sueles asistir. Sí, es un público muy diferente, pero al final creo que es también una oportunidad interesante de aprendizaje, porque estamos muy acostumbrados a ver los problemas, ¿no? Y este es un espacio donde hay mucha gente que ofrece soluciones. De la única forma de resolver los problemas es trabajar con la gente que ofrece soluciones. Yo creo que esto va muy de la mano. Muchas gracias. Y por otro lado, a veces nos ponemos nerviosos cuando invitamos a outsiders porque pueden por ahí decirnos un par de verdades incómodas. Entonces me ha pasado,
yo tenía un jefe que me decía, no pregunte cuando tiene el riesgo de que le vayan a responder. ¿Está seguro que quiere preguntar eso? ¿Qué tal que le respondan? ¿Sí? Entonces, pero bueno, afortunadamente, y aquí tenemos a Mauricio de la Guardia, que es uno de los miembros de nuestra junta directiva, nos han respaldado en esa apuesta valiente de invitar a outsiders, incluso bajo el riesgo de que de vez en cuando nos digan verdades incómodas. Pero siempre tratamos de traer gente que nos ayude a ver con visión constructiva por dónde podemos encontrar soluciones. Entonces, bueno, ya cerrando esa introducción, que no puedo perder la oportunidad de reflexionar en eso, hoy queremos hablarles sobre esto que hemos conceptualizado como, ahí tenemos como una hipótesis de investigación. Si me permiten un poco el símil, evidentemente desproporcionado con el método científico, y es, hay un desfase de velocidad entre la logística y el underwriting. O sea, como que la cadena de abastecimiento y el ecosistema logístico va aún más rápido que lo que vamos los aseguradores, interpretando, y creo que lo que nos explicó hoy Juan Guillermo y lo que nos explicó hoy Silvia, como que refuerza esa hipótesis, esa sospecha, que nos estamos quedando un poco rezagados versus el ritmo al que ha venido cambiando la logística y las cadenas de investigación. Entonces hoy, en su compañía y con el aporte de Javier y de Jorge, lo que queremos es ver si esta hipótesis tiene algún asidero. Entonces, y tiene un colorario, que es por ahí donde queremos enfocarnos específicamente, porque esto puede ser muy amplio, podríamos estar aquí 3 días solamente hablando de esto. Y es datos que fluyen, seguro que observa. Datos que fluyen, seguro que observa. Al final volvemos sobre ese concepto. Pues Jorge ya lo anunció Ali. Es ese branch que tiene Georgia Tech acá en Panamá. Ya quisiéramos nosotros, por ejemplo, qué pena como colombiano tener algo así en Colombia. Qué orgullo para los panameños que las grandes universidades del mundo piensen en ustedes como un centro como una ciudad del conocimiento, como un punto de encuentro, ¿no? Javier, pues que es la cabeza global de la línea de Marín, está aquí de pura casualidad porque en unos pocos días ya se nos va para Londres. Entonces, pues no se me ocurre de verdad un mejor interlocutor para esta conversación, y este servidor, que me desempeño como secretario general de la Asociación Latinoamericana de Seguros Marítimos. Entonces, ¿qué les proponemos? Partimos de, como si la hipótesis de investigación es cierta, es decir, que hay un desfase de velocidad entre la logística y el underwriting, sería lo mismo de decir que empezamos desde la divergencia. Y tenemos que ver cómo esta conversación nos sirve para ver cómo vamos hacia la convergencia. Entonces, y metodológicamente eso pretendemos desarrollarlo de la siguiente forma, a ver si somos capaces, vamos a ver cómo sale. Primero, vamos a hacer unas preguntas anclas para como detonar, son triggers en donde voy a intentar de motivar a Jorge y a Javier para que suelten eso que tienen ahí. Lo segundo es un tema ya más de perspectiva, o sea, como esas preguntas, pero ya llevadas a un contexto, para al final tratar de ver cómo yo logro unir lo que ellos nos digan en puntos de convergencia, puntos en donde reconocemos que hay chance de trabajar juntos. Eso entonces se va a organizar en 4 ejes temáticos que preparó Gabriel, perdón, y hay 2 preguntas por cada eje. ¿Listo? Esa es como la metodología que vamos a trabajar. Estos son los 4 ejes temáticos. Primero nos vamos a enfocar en algo que hemos bautizado la visibilidad digital, que tiene que ver con la visibilidad en tiempo real se convertirá en un requisito mínimo para asegurar cadenas de suministro complejas. Entonces, por ejemplo, Juan Guillermo nos dejó ahí unos gaps de aseguramiento y unos retos de aseguramiento bien interesantes, pero la respuesta reflejo del asegurador cuando le plantean una presentación valiente como la de Juan Guillermo es, ¿y dónde está la información? Porque pues puede pedir mucho, pero digamos, si el asegurador no tiene cómo medir, cómo modelar, cómo estimar, pues le queda muy difícil desarrollar esa oferta de seguros, por más interesante que sean las oportunidades. El segundo eje es automatización y datos. Estamos entrando en una etapa donde proteger los datos es tan importante como proteger las mercancías. También lo sugería Juan Guillermo.
¿Qué tan preparados estamos para pasar del mundo físico al mundo digital? Resiliencia. La mejor póliza de seguros es una cadena de suministro, o sea, a una cadena de suministros resilientes a la que se le puede ofrecer la mejor póliza de seguros. ¿Qué pasa si las cadenas no son resilientes? ¿Podemos decir que en promedio las cadenas de suministro latinoamericanas son resilientes o no? Y si no lo son, entonces no están recibiendo los mejores seguros. ¿Qué pasa en Europa? Gobierno corporativo y cultura de riesgo. Ese sería el cuarto eje. El principal desafío que tenemos es la falta de coberturas adecuadas o la falta de cultura de gestión del riesgo. Entonces también ese es otro de los clásicos argumentos y es, no, es que a los clientes, a los asegurados les hace falta cultura del riesgo, hace falta, digamos, una visión cortoplacista, no sé, en el mundo anglosajón, no sé, por temas culturales de pronto la gente ahorra más, incluso hemos escuchado razones como por ejemplo el frío, las estaciones. O sea, un noruego no se puede dar el lujo de no ahorrar porque llega el frío y hasta puede ser una decisión de vida o muerte. En nuestro trópico, en nuestra abundancia, de pronto no es tan imperativo el ahorro y el pensamiento de largo plazo. Entonces, se suelen esgrimir argumentos de ese índole, ¿no? Entonces, también la idea es que al final repasemos un poco también eso. Listo. Entonces, ahora sí, ahora nuestros protagonistas, que son los que en realidad, perdón acá, dame un segundo, es que estoy... Entonces voy a empezar. Estos son solamente como unos... voy a empezar con la visibilidad digital. ¿Listo? Entonces ahora sí empiezo con Jorge. Jorge, mira, la visibilidad en el tiempo real se convertirá, esta como premisa que tenemos para alentar esta parte de la discusión es, la visibilidad en tiempo real se convertirá en un requisito mínimo para asegurar cadenas de suministro complejas. Eso es como el hilo conductor de este panel, de esta sección, perdón. Entonces te pregunto, ¿una empresa cómo puede competir en tiempos turbulentos y con alta incertidumbre? Es decir, desde tu óptica, desde lo que te ha tocado ver, desde los estudios, ¿cuáles serían las estrategias o las herramientas para competir en tiempos de tanta turbulencia y de tanta incertidumbre, Jorge? A ver, bueno, ante todo, muchas gracias a todo el equipo de Alsum. Gabriel ha sido genial en estructurar esto con nosotros y creo que uno de los puntos más importantes que me gustaría abordar es primero de que antes de venir aquí también he estado, siempre estamos en conexión con operadores, empresas del sector y siempre estamos recibiendo retroalimentación sobre lo que sucede y la primera cosa que vemos es que hay una diferencia drástica entre las grandes y las pequeñas empresas. ¿Okay? Esa gran diferencia que hay, principalmente las grandes empresas entienden mucho mejor sus riesgos, los riesgos en las cadenas globales, porque sus clientes tienden a ser clientes globales. Pero donde a veces hay un vacío enorme es cuando tienes a operadores menores que trabajan en cadenas más regionales, donde ellos tal vez no tienen en este momento la capacidad de ver lo que está sucediendo en otra parte del mundo. Y cuando les hablas de visibilidad, generalmente el enfoque que le dan es de ellos hacerle visible a sus clientes por dónde se está moviendo su producto. Pero visibilidad también tiene un componente de nosotros saber qué es lo que está sucediendo que puede incidir sobre la cadena y generar riesgos en la cadena. Y esa es la parte que mucha gente ha hablado. O sea, por ponerles un ejemplo a ustedes, cuando ustedes hablan con los transportistas y les preguntan, ¿tienes GPS en el camión? Sí, yo tengo GPS en el camión. Ok, nosotros encuestamos a los transportistas. Ok, ¿para qué usas el GPS en el camión? Y les pusimos una lista de opciones, analítica de datos, obtener información de perfiles de carga. No, ellos dicen que no me roben el vehículo. Eso es lo primero y lo primordial. Muy poco usan la data de GPS para optimizar sus operaciones. Todavía estamos en la etapa donde lo usan más bien como para, oye, quiero estar seguro que el camión no me lo robaron. Entonces, tenemos un tema de mindset donde las empresas pequeñas, quizás por temas de capacidades digitales, pero también por disponibilidad de recursos, solo tienen visibilidad en su parte de la cadena. Las empresas grandes están conscientes que tienen que tener visibilidad de toda la cadena. Otro ejemplo, ahora mismo hay una situación que se está dando en China. Esa situación es que hay una escasez de contenedores. Esta no es la primera vez, todos los años se está dando.
Este es un tema que ya viene preavisado, pero los picos y los valles en los flujos en las cadenas globales están cambiando y los picos son más acentuados. Entonces, ¿qué sucede? La mayoría de las empresas navieras, por ejemplo, tienen muy buena visibilidad de qué es lo que está sucediendo y meses de anticipación para poder prepararse al impacto de eso. Las empresas pequeñas que están en la parte intermedia de la cadena, no. Entonces, ¿cómo puede una empresa competir? Lo primero es haciendo una inversión en data, en información para que les permita a ellos tener visibilidad de lo que sucede en el mercado. Ofrecer visibilidad a sus clientes es una cosa ya trivial a estas alturas. Ya eso es un mandato casi de tus clientes, poder darles ese nivel de capacidad de ver dónde está su carga. Pero para tú poder ofrecerle un buen servicio, tienes que tener visibilidad de qué es lo que está sucediendo en tu entorno. Y esa parte todavía tenemos una brecha grande. Nosotros sí, me gustó algo que mencionaste, el tema del sobreoptimismo, es la palabra que yo había notado acá. Nosotros somos un poquito sobreoptimistas, ¿no? Cuando compras un seguro médico, dices, digo, ¿para qué lo necesito? Yo estoy saludable, yo corro 5 kilómetros todos los días y soy lo máximo y estoy joven y todo eso. Al final todos envejecemos, todos tenemos una realidad que tenemos que afrontar. Y ese sobreoptimismo pasa también en las empresas. La gente no necesariamente tiene una cultura clara de cómo medir riesgos y aun cuando los intenta medir, muchas veces los subdimensiona. Porque quizá medir riesgos no es fácil. ¿Okay? No todos tenemos las capacidades que tienen otros actores para hacerlo. Pero para las empresas muchas veces no es fácil. Pecamos de sobreoptimismo y eso también amplía esa brecha entre grandes y pequeños operadores, ¿no? Y el otro punto importante es que para muchas empresas consideran que la solución para sobrevivir en un mundo resiliente es transferir el riesgo. Eso es una cosa que para mucha gente se volvió una práctica, especialmente en tiempos donde todo se terceriza. Lo que no se dan cuenta es que cuando tú tercerizas, creas otro punto de contacto para la carga, otro punto de contacto para la información, estás induciendo otros riesgos. Y el desconocimiento de eso, pues muchas veces hace que las empresas pequen y asuman de que cuando tú tercerizas una operación, estás tercerizando completamente el riesgo y tú todavía mantienes ese riesgo contigo. Sigue siendo tu producto, sigue siendo tu marca. Y esa incapacidad a veces de dimensionar el impacto es lo que a veces hace que, digamos, no podamos afrontar las disrupciones que se dan en el entorno. Bueno, decimos que una empresa sea resiliente, o sea, decimos para sobrevivir en el mundo hoy hay que ser resiliente. Resiliente para una empresa puede ser muy diferente que para otra. El saber cuál es tu caso, entender tu negocio, entender cuáles son tus fuentes de riesgo, es ese paso primordial que todas tienen que tomar. Entenderlo. Si no lo entiendes, no lo puedes ni diversificar, ni mitigar, o sea, el viejo cliché de lo que no mides no lo puedes mejorar. Las empresas tienen que comenzar midiendo dónde están realmente sus riesgos. Esa es la manera de competir. Entender dónde está para poder tomar alguna acción. Tomar acción sin guía es hasta peor que no tomar ninguna acción en primer lugar. Gracias, Jorge. Me quedo para tratar de capitular lo que acabas de decir y es, medir riesgos no es fácil, pero entonces tenemos que ayudar a que, valga la redundancia, se visibilice por qué vale la pena hacer ese esfuerzo de invertir en la medición de riesgos y en esa visibilidad. Y una de las razones podría ser que para competir en tiempos de turbulencia y de alta incertidumbre sí que es importante tener esos datos. O sea, en aguas calmas de pronto es más difícil de justificar ese esfuerzo, pero en aguas turbulentas debería haber un incentivo adicional para hacer ese esfuerzo que, insisto, no es fácil de medir riesgos, ¿no? Y ir cerrando como esas brechas entre la capacidad que tienen las grandes empresas y las más regionales y más pequeñas de medir esos riesgos. Gracias, Jorge. Paso ahora entonces con Javier. Javier, ¿qué cambia para el asegurador cuando el cliente tiene visibilidad total en su cadena en tiempo real? ¿Logra mejores condiciones de aseguramiento? Hola Leonardo, buenas tardes a todos, ya estamos en la tarde. Un pequeño disclaimer antes de comenzar. Estoy sentado aquí no con representación de la industria de seguros, sino para dar mis comentarios personales y opiniones de alguien que ha trabajado algunos añitos en la industria de seguros y que maneja un portafolio de Marine. Con eso en mente y en relación a la primera pregunta que está enlazada con la tuya depende.
depende de las coberturas que se traten de asegurar, ¿ok? El día de hoy, o sea, en la industria en general no existe la visibilidad total, pero siempre se está hablando, y coincido mucho que hay un desfase entre que los riesgos van evolucionando más rápido que las coberturas de seguros. ¿Pero por qué es esto? Esto es porque no es, y lo acaba de mencionar Jorge, no es fácil medir un riesgo. Y riesgos emergentes que comienzan a existir o comienzan a llegar a la superficie sin haber sido cuantificados, sin haber sido medidos, sin haber sido preparados con reservas técnicas apropiadas, es la pesadilla de cualquier compañía de seguros. Una analogía que puedo hacer es, por ejemplo, ningún banco está preparado para que retiren sus ahorros en un solo día a todos sus clientes. Las compañías de seguros no están preparadas para riesgos sistémicos que ocurran sin haber sido preparados, calculados y tarificados. Y estamos nosotros el día de hoy en la industria en general no con menos riesgos porque ha evolucionado tecnológicamente la industria logística. Al revés, estamos con riesgos adicionales porque la industria logística está evolucionando y permite más acumulación de carga, conexiones más rápidas, manipuleo de carga mucho más rápido, ya a veces sin intervención humana, y eso por un lado genera eficiencia, pero también genera algunos riesgos adicionales que no habían. Así que depende de qué tipo de cobertura. Si tú quieres una cobertura básica, te alcanza sin que tengas la visibilidad. Si quieres una ampliación de la cobertura para cubrir refrigeración, guerra, demoras, seguros paramétricos, vas a tener que demostrar que tienes la visibilidad y que tienes una serie de mecanismos que van a reducir la probabilidad. Porque la cadena de logística puede ser muy resiliente, pero puede ser la mejor resiliencia disponible en el mundo, pero eso no reduce la posibilidad de un siniestro. Reduce la probabilidad, pero no la posibilidad. Y ahí es donde entra un poco la negociación de qué tipo de coberturas necesito versus la que puedo pagar o versus la que hay disponible en el mercado. Gracias, Javi. Antes de volver con Jorge, quiero hacerte una pequeña contrapregunta de la siguiente. En seguros de salud suele ser frecuente la reticencia y la inexactitud porque el asegurado percibe que si le dice toda la verdad, o sea, si se visibiliza frente al asegurador, pues le van a cobrar más, se van a dar cuenta de preexistencias, en fin, ¿ok? Entonces, extrapolando el ejemplo ahora a la cadena logística, una empresa podría decir, yo no le voy a mostrar mis datos, yo no me voy a visibilizar enfrente del asegurador porque me va a castigar, va a darse cuenta de deficiencias en mis procesos y cosas y eso se va a traducir en pólizas más caras. Alguna vez, nuestro amigo Marcus Baker, que es el head global de March, de Marine, nos compartió un documento que ellos hacían como un monitor del mercado, no sé si tú te acuerdas de eso, Javi, en donde decía que para que que en efecto había mucha competencia en el mercado y que eso se podía, él como broker, hablándole a sus clientes para que se aprovechen de las aseguradoras compitiendo entre ellas, y decía, sí le puede sacar provecho a esa competencia, a esa abundancia de capital, siempre y cuando comparta la información. Es decir, las aseguradoras van a ir duro a competir por las empresas que compartan la información. Es ahí donde puede haber, incluso cuando esa información sea de siniestros, incluso cuando esa información revele deficiencias en los procesos. Y es ahí donde va puntualmente mi contrapregunta, Javier, y tú como asegurador, a ver qué te dice tu ADN. Y es el siguiente. Entre un cliente que no te dice nada y un cliente que te revela que tuvo un accidente, que tuvo estos siniestros, finalmente tú, ¿a quién le puedes de pronto conseguir mejores condiciones o ser un poco más generoso en la estructuración del programa? ¿A este o a este? ¿Del que no sabes nada o el que de alguna forma se confesó contigo? Ah, está fácil esa, ¿no? No sé. Pero vamos al principio del seguro, ¿no? El seguro, para que haya interés asegurable o que sea asegurable algo, tiene que cumplir con algunos principios fundamentales, que es que tiene que ser un riesgo súbito, imprevisto y fuera del control del asegurado, ¿no? Y eso aplica para todas las líneas de seguros. En salud, si yo ya sé que estoy enfermo, no voy a conseguir cobertura para esa enfermedad. Voy a conseguir seguro, sí, probablemente excluyéndome la enfermedad que ya tengo. Entonces, cuando un cliente que quiere asegurar la carga
y tiene un problema porque va a un área del mundo donde hay una alta probabilidad de robo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que le van a excluir ese tipo de cobertura. Pero también, entre estos dos clientes, no quiere decir que no le ofrezca un seguro. Ese cliente que no tiene información probablemente va a tener un seguro básico, un seguro de cláusula C, riesgos nombrados, dependiendo si da información, si ha tenido robos o no, tendrá la cobertura de robo o no. Si no informa hacia dónde, en qué parte del mundo va a movilizar su carga, probablemente tenga una exclusión de guerra. Y entre menos información, más exclusiones va a tener en su póliza. Pero en cambio, el cliente que dice, yo muevo en esta parte del mundo, esta es mi cadena de distribución, estos son mis procedimientos de backup, estos son mis procedimientos de protección para mi carga, estos son mis procedimientos de resiliencia cuando no puedo llegar por esta ruta, tengo la otra. Ese asegurado va a tener las coberturas más amplias al precio adecuado, versus el que va a tener una cobertura básica con una restricción bastante limitada de lo que se asegura. Esa es la diferencia entre el uno y el otro. Bueno, no es una diferencia menor, creo. Muchas gracias. Bueno, ahora les propongo que avancemos hacia el siguiente eje, que es el de la automatización y datos. Cuando el activo más valioso de pronto ya no es la carga. Entonces acá como la premisa que les quiero proponer es la siguiente. Estamos entrando en una etapa donde proteger los datos es tan importante como proteger las mercancías. Entonces, Jorge, vuelvo contigo. ¿Cuáles son los efectos de una interrupción en los flujos de información por un ataque cibernético? Aquí queremos como utilizar la casuística de los ataques cibernéticos como una forma de aproximarnos a la sensibilidad que tenemos que tener con relación a los datos. Entonces, te reitero. ¿Cuáles son los efectos de una interrupción del flujo de información derivado de un ataque cibernético? ¿Cómo impacta eso a las cadenas de suministro? Puedo comentar que me llamó mucho la atención en una de las diapositivas de Silvia, había unos dominós cayéndose, ¿no? Y cuando nosotros hablamos del tema de resiliencia, siempre ponemos unos dominós cayéndose justamente como una analogía. Pero siempre la asociamos al efecto dominó en el plano físico, pero hay un efecto similar en el plano digital. Cada vez que tú agregas servicios de intermediación, proveedores nuevos y otros puntos de contacto para la carga, también hay puntos de contacto para la data. Estás interactuando con otros actores externos que tienen sus propios sistemas de información, intercambias datos con ellos y creas nuevas vulnerabilidades. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ocurre una interrupción o un ataque, pero cualquier tipo de interrupción en el flujo de datos, eso generalmente se va transfiriendo como un dominó igual en la cadena. Si es del tipo de una caída de un sistema, el impacto suele no pasar más allá de un punto, porque es algo que tiene una recuperación y vuelve al nivel original de operación. El problema es cuando se da una situación donde, por ejemplo, una empresa tiene que tomar la medida de detener por completo el uso de ciertos sistemas críticos porque el sistema está vulnerable y no pueden confiar en seguir utilizándolo, que es muy diferente a una caída parcial, puntual del sistema. Cuando tienes una situación, es como cuando te dicen, que creo que te hackearon, te pueden haber hackeado, dices, no voy a tocar el teléfono, señores, si reciben un mensaje no fue mío, algo similar. Ese tipo de cosas suelen tener shocks muy grandes porque afectan a tus proveedores, afectan a tus clientes. Hay repercusiones físicas y hay repercusiones digitales. La repercusión física obvia es que hay atrasos en el manejo de la carga y esos atrasos produzcan daño en la carga, en el caso de mercancías perecederas, mercancías frágiles. Pero las repercusiones digitales pueden ser severas en tres dimensiones diferentes. Uno es que haya robo de tu data. Si hay un robo de tu data, entonces tú puedes tener consecuencias severas para tu empresa, tu competitividad, por ejemplo, si te roban data de clientes, si te roban data de proveedores. O sea, el hecho de que tú tengas un ataque cibernético va más allá del ataque. Es qué es lo que involucró ese ataque. Si involucró que te sacaron data, eso puede quebrarte la empresa, ¿no? Si tienen toda tu información y hay información crítica, comercial y demás, sensible. El segundo punto es la data de tus clientes. Porque cuando tú eres un operador logístico, tú no solamente manejas información tuya, estás manejando un montón de información de tus clientes y esos clientes están confiando en ti cuando tú le das ese servicio de que tú vas a hacer un buen manejo de su carga y un buen manejo de su información. Entonces ahí en ese punto, tú también te estás exponiendo como operador, por ejemplo,
a un tema de que puedes tener repercusiones sobre clientes, no en el plano físico, tal vez la mercancía llega a tiempo y todo quedó bien, pero ahora tienes un montón de datos que quedaron en manos de un tercero y ese montón de datos son de mucho valor para tu cliente, tal vez no para ti directamente, pero sí para tu cliente. Y el tercer punto es que te dejen un sistema inoperativo. Si te dejan un sistema inoperativo, pues entonces te puede cambiar totalmente la manera en la cual llevas tu operación. Yo creo que ahí mencionaron el caso famoso de MERS, por ejemplo, ¿no? Comenzó con una terminal vulnerable, no creo que en Europa del Este o algo así, una sola terminal, y de esa terminal se paralizó toda la operación. Pero aquí localmente eso tuvo su impacto, porque los puertos que trabajan con esa naviera tuvieron repercusiones operativas en temas de procesos de intercambio de datos que ya tenían con la naviera y que ahora no podían ejecutar con fluidez. ¿Por qué? Porque el sistema quedó inoperativo por un tiempo. No había confianza que lo podían retomar en ese momento. Entonces, esas repercusiones afectaron a varias terminales portuarias aquí. Entonces, ese componente implica de que tú puedes afectar operativamente a un tercero a pesar que el daño solamente fue digital. No hubo daños a la carga, pero sí creaste una repercusión operativa porque otros actores en la cadena no pudieron seguir ejecutando su operación con la fluidez normal por una fuga de datos o por una interrupción en los datos. Entonces, siempre se habla de que cómo hemos pasado de un mundo físico a uno digital, pero el mundo digital también trasciende al físico. O sea, a veces un tema digital, una interrupción digital, se transfiere al mundo físico, se traducen daños a la mercancía, pero también daños a la operatividad de las empresas que te proveen servicios. Creo que has dejado súper claro cómo esa afectación digital se transfiere al mundo físico y me quedo con una frase y es, pues obviamente refraseando, pero creo que resume algo muy importante que dijiste y es que la tercerización, más allá de que ha sido el camino que tomó la logística por la especialización y por todos los beneficios que trae, también aumenta los puntos de contacto, no solo para la carga, sino también para los datos. Y creo que eso es algo que siempre hay que tener, o sea, las repercusiones en términos del riesgo para los datos que implica esa tercerización. Los riesgos se pueden gestionar, no quiere decir que no lo podamos hacer. Perfecto, gracias, Jorge. Ahora contigo, Javier. ¿Están los productos de las aseguradoras diseñados para cubrir este tipo de pérdidas o siguen respondiendo solamente a los daños físicos? Algo de eso también habló Juan Guillermo. Bueno, también tendría que responder que depende, ¿no? Porque de que hay productos complejos con muchas coberturas y coberturas bastante por probarse todavía, sí existen en el mercado, pero ¿a qué costo? ¿Con qué condiciones y requerimientos de información? Todo eso es muy relativo, ¿no? Diría que el producto básico de seguro de transporte no lo tiene. El producto básico de seguro de transporte ni siquiera tiene guerra. Tiene que estar incluida en una cobertura adicional. El seguro básico de seguro de transporte no incluye refrigeración, daños por refrigeración. También tiene que incluirse. Entonces imagínense todos estos bloques que hay que comenzar a sumarle a la cobertura básica de seguro. Si queremos realmente transferir la totalidad de mis riesgos. Pero no se va a poder transferir la totalidad de los riesgos si no se presentan cuáles son las prevenciones o las medidas que se han tomado para bajar la probabilidad de esos riesgos. Entonces, si alguien necesita una cobertura de transporte básica más adicionales, pero además necesita una cobertura que por una causa de un ataque cibernético pueda paralizar su operación logística, la primera pregunta del asegurador es, bueno, muéstrame los procedimientos y protocolos que tú tienes de backup para que en el caso A, B y C que tú quieres asegurar, tengas una respuesta. Entonces, ¿dónde está la doble protección de la data? ¿Dónde está la ruta alternativa? ¿Dónde están los proveedores? La calificación de proveedores primero y luego la alternativa de proveedores adicionales. Entonces, el producto de seguros puede ser diseñado, pero todo depende de cuán preparada está la compañía para demostrar que también está preparada para esos riesgos. Gracias, Javi. Y ahí sumo una reflexión adicional antes de pasar al siguiente eje, y aquí hablo como Leonardo Umaña, no como representante de Alstom, y es que es difícil encarar a un reasegurador, por ejemplo, y cuestionarlo y desafiarlo porque no está innovando y porque no tiene una oferta más contundente por ejemplo, en daño no físico. ¿Y por qué es difícil? Porque le muestran a uno los resultados de la industria reaseguradora en los últimos años y es espectacular.
Es decir, como empresarios no podemos cuestionar a los reaseguradores, saben hacer su negocio, saben pagarle a sus accionistas, generan utilidades históricas. Entonces, ahí es como, pienso yo, difícil si lo que están haciendo de manera tradicional les está dando tan buenos resultados. O sea, no es que se estén viendo obligados a innovar. Gran parte de las innovaciones de la humanidad han sido resultado de que era de vida o muerte, o sea, como que tocaba, porque si no, no sé, imagínense ustedes en la agricultura, si no se hubiera podido aplicar nitrógeno a los abonos, no habríamos podido alimentar a 6.000 o 7.000 millones de personas. Tendríamos una agricultura muy artesanal que no habría dado de comer. O sea, era imperativo que el alemán que se inventó eso, la forma de sintetizar el nitrógeno, vio eso como algo imperativo. En este momento yo no veo, y eso pues les digo, es mi apreciación, digamos que los que marcan tendencia, los que generan ese capital en el mundo asegurador, tengan ese incentivo de vida o muerte, porque la verdad es que haciendo lo tradicional les está yendo muy bien. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué tan sostenible es eso? Porque entonces también le estás mandando una señal a las navieras, a los operadores logísticos y a los grandes generadores de carga que tienen recursos de pronto para decir, como en algún momento, por ejemplo, las navieras decidieron armar clubes de protección o indemnización, es decir, autoasegurarse en fondos mutuales propios, porque se dieron cuenta que el canal tradicional, que eran las aseguradoras, para ese riesgo en particular, de pronto no era tan eficiente. Entonces, no sé qué tan sostenible sea eso en el tiempo, pero por lo menos si hacemos la raya hoy, veo que no habría como mucho incentivo para correrla cerca. Esa es mi percepción muy particular. Pero bueno, Salvo, mejor opinión en este eje, ¿quieres agregar algo? Bueno, sí me gustaría agregar algo. Y tomando un poco la información de una de las presentaciones, la de Juan Guillermo, por ejemplo. Vieron ustedes que el loss ratio, la siniestralidad del mercado está entre 40 y 50%. ¿Okay? Eso quiere decir que la relación entre lo que se cobra de prima y lo que se paga de siniestros está como 2-1. Pero en ese monto, ese porcentaje que casi es la mitad, hay que sumar los costos operativos. Entonces, cuando uno suma los costos operativos a la siniestralidad, entonces, pongámosle un promedio de comisiones de 20% más otro 20% de gastos operativos, ya estamos al 90 o al 80. Entonces, la utilidad técnica se reduce al 10, al 15%, con los riesgos tradicionales. Ahora, el problema es que la industria no tiene cómo medir cómo se vería ese combinado si le comienzas a absorber riesgos no tradicionales que comienzan a emerger, que todavía no sabemos el impacto total, porque como bien describía Jorge, un efecto dominó puede crear un evento catastrófico sistémico por el cual no se ha tarificado, no se ha prevenido y puede destruir los balances financieros de muchas entidades al mismo tiempo. Entonces, por un lado, no estoy justificando a la industria de que no saca productos nuevos o que asegura todas las coberturas que están emergiendo, pero entiendo perfectamente por qué la posición conservadora. Recuerden esta analogía, si es que en un banco todos los clientes retiran al mismo tiempo sus ahorros. Bueno, si comienzan a haber siniestros al mismo tiempo por un evento catastrófico donde se impacta por un ataque cibernético todo un puerto, y resulta que había la cobertura de todos y cada uno de los usuarios de ese puerto y hay que pagar la totalidad de la carga o la pérdida consecuencial, creo que va a afectarse muchos reaseguradores al mismo tiempo. O sea, por eso entiendo la posición conservadora de tal vez esperar a los modelos tecnológicos que puedan medir ese riesgo. Que sí, entiendo, hay mucha evolución, pero todavía siguen emergiendo riesgos adicionales que generan más vulnerabilidad y el riesgo de que haya un evento sistémico. Ahora, ¿quiénes son otra vez los que se van a beneficiar? ¿Quiénes van a poder acceder a una cobertura mejor? El que se prepare mejor, el que pueda demostrar que tiene visibilidad, resiliencia y medidas alternativas de control. Me diste el corrector perfecto para el siguiente eje, que es el de la resiliencia. ¿Ok? Gracias, Javi. Bueno, entonces en resiliencia, como la premisa que les quiero plantear es la siguiente. La mejor póliza de seguros es la que asegura a clientes con capacidad de resiliencia. Esa es como la premisa. Entonces la pregunta para Jorge es,
¿Qué distingue a las organizaciones que sobreviven las disrupciones recientes de las que no lograron sobrevivir a esas disrupciones? ¿Nos puedes explicar qué estrategias en concreto se pueden aplicar para sobrevivir? Exactamente. Bueno, voy a darle un giro un poquito personal ahí, partiendo de la expresión que usó Javier de preparación. Preparación es todo en estas cosas. Yo cuando era, mi mamá fue corredora de seguros. Cuando yo estaba joven, ella me sacó una póliza de seguros. Era un chico todavía, 17 años, 18 años. En esos tiempos uno dice, tengo 18 años, no me va a pasar nada. ¿Yo para qué necesito un seguro de vida? Me tocó llegar hasta los 40 para decir, ok, tengo que comprar un seguro de vida. Ok, tengo. Y cuando se lo dije a mi esposa dije, pero ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Tienes una enfermedad? ¿Hay algo que tengo que saber? Dice, no, estoy planeando. Estoy planeando para el momento que algo salga mal. Entonces, si algo sale mal, yo tengo que asegurarme, tengo que estar preparado. Ustedes tienen que poder hacer algo cuando yo no esté. Entonces estoy dejando esto para ustedes, no es para mí. Mi seguro de vida es para los que quedan detrás. Entonces, es algo que sale natural cuando es muy personal, pero cuando es una empresa muchas veces nos distanciamos de eso y vemos la empresa como algo abstracto, pero en una empresa es igual. Uno tiene que prepararse para cuando las cosas salen mal. Y muchas empresas, cuando tú les pides, por ejemplo, qué plan tienen para manejarte adversidades, pues no los tienen. No, muchas empresas no tienen un plan de continuidad de negocios en caso de disrupciones, sean operativas o digitales. Muchas ni siquiera saben que hay las digitales, porque ven las disrupciones digitales como algo que no está en su entorno. No, es que yo uso un software as a service, yo uso un software on demand. Así que yo no tengo que preocuparme por eso. Pues adivina qué, te tienes que preocupar porque tu data la tiene un tercero. Entonces tienes que haber leído los términos y condiciones para saber qué cobertura tienes en caso tal hay un problema de datos ahí. No tienen un plan de continuidad de negocios en el caso de empresas familiares, que fallezca el dueño de la compañía o el fundador. Muchas veces no saben cómo manejar eso, no tienen un plan de sucesión. Entonces, para las empresas el tema, la palabra plan, para una empresa pequeña muchas veces es difícil porque las empresas pequeñas están batallando día a día por sobrevivir. Las empresas grandes ya tienen una estructura. Entonces, el tema de planificación ya se vuelve como una parte de la estrategia de la empresa, pero tenemos una diferencia a nivel de educación y cultura en cuanto a cómo se planifica en términos de riesgo. Eso para mí quizá es como lo más vital, es lo que más crea resiliencia en una empresa, es tener un plan en cuanto a entender primero cuáles son mis riesgos y qué acciones puedo tomar para reducirlos. La acción que yo tomo para cada tipo de riesgo puede ser diferente. En algunos tengo que replantear partes de mi modelo de negocio para evitar el riesgo, el risk avoidance, pero en otros tengo que diversificar mi riesgo, tengo que mitigarlo, tengo que utilizar productos para poder reducir el impacto de ese riesgo. Pero muchas veces yo tengo que pensar un poco en si de verdad quiero operar en un mercado, si sé que es un mercado de alto riesgo. Es una pregunta que las empresas se tienen que hacer, pero muchas empresas no se la hacen porque el negocio y el día a día te absorbe y te aleja de el pensar planificadamente. Entonces yo creo que cuando tú te pones a ver qué empresas son las que mejor manejaron las disrupciones, incluso las que mejor manejaron la pandemia, por usar una disrupción muy reciente, son las empresas que ya habían tenido un plan de acción para un mundo que estaba cambiando. Yo recuerdo reunirme 3 meses antes de la pandemia con una empresa que ya estaba montando su infraestructura de e-commerce. La logística, no la página web. La página web la montabas en 2 minutos. El problema era la capacidad logística detrás para poder atender un mercado de comercio electrónico. Ellos lo montaron 3, 4 meses antes de la pandemia, lo habían terminado de montar. Ellos no sabían que iba a haber una pandemia. Simplemente se estaban preparando porque su consumidor había cambiado, vieron el patrón en el mercado y pues da la casualidad que en la pandemia el e-commerce fue el mecanismo que todas las empresas tuvieron que moverse. Ellos tuvieron 4 meses de ventaja sobre todos sus competidores para poder no solamente atender a esos clientes, pero sobrevivir en un mercado en el que jamás hubieran podido sobrevivir si no hubieran tenido esa capacidad. Sus competidores la pasaron mal. Entonces, es parte de la realidad, es planificar, es también ver hacia el futuro, ver hacia dónde va mi mercado, ver hacia dónde van los servicios, ver hacia dónde van los riesgos también y tomar las medidas anticipadamente para que no se vuelvan un riesgo sustancial. ¿Ok?
en tema logístico hablamos de los unknowns, ¿no? Estas cosas que no las tienes ni en el radar. Es imposible prepararte para eso. ¿Okay? Lo que puedes hacer es tener una empresa que tenga procedimientos para que cuando uno de esos unknowns pega, tener una idea de cuál es tu secuencia de acción a seguir. Pero donde realmente donde está el 90% de la capacidad de la empresa de responder a estas situaciones, está en los known unknowns. O sea, tú sabes que están ahí, pero no has hecho nada para mitigarlos. ¿Okay? El riesgo cibernético, tú hablas con la gente en la industria, 9 de cada 10 te van a decir, sí, yo sé que el tema de la ciberseguridad es importante. Pregúntale si gastan un centavo para eso, sea para tener redundancia en sus sistemas tecnológicos o sea en adquirir un seguro de ciberseguridad. Muchos de ellos no lo hacen. ¿Por qué? Porque están todavía asimilando el cambio del mercado, pero no quieren que eso todavía les golpee en el bolsillo. Y lamentablemente para muchas empresas solamente actúan cuando les golpea de verdad en el bolsillo, que es cuando hay una disrupción grande. Entonces creo que estamos ante un cambio de cultura organizacional y tenemos que reforzar la parte de cómo planificas y te preparas para riesgos en todas las organizaciones. Nosotros trabajamos una propuesta de Plan Nacional de Resiliencia Logística a nivel de sistema logístico. Y uno de los temas que más salía es que había un desconocimiento de los riesgos compartidos. La gente entendía mi riesgo de mi instalación, pero no conectaba bien los riesgos con sus suplidores y con sus clientes. O sea, teníamos la mentalidad de isla, pero no vemos la vinculación que hay. En el plano digital eso es muy importante porque todo el tema digital está integrado. Entonces yo entiendo el riesgo de mi empresa, ¿no? Pero no entiendo el riesgo que inducen mis suplidores en mi empresa por su incapacidad de proteger sus sistemas, por ejemplo. Entonces todavía tenemos una brecha enorme en cuanto al desconocimiento a nivel de cadena. Lo tenemos a nivel de eslabón, pero no a nivel de cadena como tal. Creo que me quiero quedar con algo y te propongo esta metáfora a ver si resulta, y es una buena forma de simbolizar esto de los knowns, unknowns, es que una apendicitis es grave, uno se puede morir de peritonitis, pero bien gestionada, nadie se debería morir de una apendicitis. Nadie se debería, hoy en los tiempos modernos nadie se debería morir de apendicitis. Ok, gracias. Ahora salto con Javier, ya Ali nos está avisando que tenemos que agilizar un poquito. Javier, ¿cómo valora el mercado asegurador una empresa que ha invertido en resiliencia operacional? ¿Qué pasos deben tener las aseguradoras para valorar la resiliencia de los clientes? Es que fíjate que hay dos preguntas en una y es, primero, las aseguradoras tenemos cómo valorar la resiliencia, es decir, tenemos cómo decir, de 1 a 10 esta empresa es 7 resiliente, entonces le voy a otorgar estos productos, ¿sabemos cómo entender la resiliencia? Y lo segundo, si supongamos que sí lo podemos entender, que sí podemos analizar esa resiliencia, ¿qué consecuencias tiene eso ya en la relación comercial con los asegurados? Que tuvieron esa buen criterio de invertir en resiliencia. Bueno, creo que las empresas que pueden demostrar que están invirtiendo en resiliencia van a obtener mejores costos de seguros y mejores coberturas de seguros. Ahora, ¿cómo las compañías de seguros lo pueden medir? Pues es muy difícil. Todavía no hay modelos, incluso modelos se están probando de inteligencia artificial de cómo medir estos nuevos riesgos emergentes. Pero la pregunta básica es, ¿cómo se clasifican los riesgos cuando alguien está haciendo un análisis de suscripción? Un cliente se presenta con una historia y los riesgos que presenta en esa historia es, yo tengo este nivel de frecuencia de pérdidas y tengo este nivel de severidad. Entonces, cuando se calcula o se trata de dimensionar o cuantificar un riesgo, uno se ve cuánto necesito yo de prima para soportar una frecuencia de siniestros y cuánto yo necesito reservar para hacer frente a una severidad. El cliente que demuestra que ha controlado su frecuencia por la selección de proveedores, porque tiene resiliencia, porque ha mejorado sus procesos y ha reducido su frecuencia y solo presenta a la aseguradora su riesgo enfocado, limitado a la parte de severidad, va a tener las mejores condiciones de seguro, porque saben que ha controlado su frecuencia. De lo contrario, se va a tarificar para cubrir esa frecuencia más la severidad.
Y esto se hace a través de deducibles, a través del precio, a través de limitar la cobertura. Pero definitivamente las compañías primero tienen que haber analizado y luego poder demostrar cuál es su enfoque, cuál es su probabilidad de riesgo. Si es que su probabilidad es menor a sus pares porque tiene procesos implementados para mejorar su riesgo, va a tener una mejor cobertura y un mejor precio. Pero piensen, esto aplica para todos los tipos de seguros. Es decir, si tengo una frecuencia ya en promedio de siniestros que se pagan, quiere decir que algo está fallando en mi proceso logístico. Esa frecuencia se da porque una parte de la cadena no está funcionando bien. Y no voy a tener una cobertura de seguros que me cubra exactamente lo que me está pasando frecuentemente, sino que tal vez va a haber una exclusión específica ahí, si es que no se demuestra que estás tomando los correctivos. Gracias. Yo quería pedirle a la audiencia si nos dan 10 minutos más para cerrar las ideas. ¿Nos alcanzan a esperar 10 minutos? Listo, Dali, me acabo de comprar 10 minutos. ¿Te Listo. parece? Y tenemos una pregunta por Zoom también que quisiera leerles, entonces vamos a hacer igual un reto para que lo podamos conversar. Ustedes que son tan grandes speakers, vamos a hacer respuestas concretas y cerramos igual las ideas. Vale, listo, pero entonces ¿quieres dar la pregunta de una vez, la de Zoom? Sí, perfecto. A Steven Maldonado de Crawford, que ha estado bien activo el día de hoy. Muchas gracias por eso. Pregunta. ¿Creen que las metodologías tradicionales de evaluación de riesgos siguen siendo suficientes para cadenas de suministro altamente digitalizadas? ¿O es necesario replantear completamente la forma en que se aseguran estos riesgos y la manera en que se ajustan? No sé, creo que esa es más para ti, Javi. Bueno, no existen en estos momentos modelos adecuados para medir ese riesgo y sí, estoy de acuerdo que se debe replantear la forma de evaluar, dimensionar y tarificar los nuevos riesgos digitales o los nuevos riesgos a que la cadena logística se enfrenta. Otra vez, y a riesgo de ser repetitivo, entiendo mucho de parte de la industria de seguros tratar de evitar riesgos sistémicos no advertidos. Se hablaba mucho de que la industria de seguros no tiene cómo saber la acumulación que tiene en un lugar en algún momento. Bueno, a eso súmenle que ahora pueden haber eventos cibernéticos que con intención de hacer daño o no puedan parar una operación completa de múltiples asegurados en un solo lugar. Y para eso entiendo tiene que haber otro modelo de medición de ese riesgo. Gracias. Una pregunta para ti, Jorge, ya para cerrar este eje de la resiliencia, y es, ¿por qué en el imaginario de muchas empresas está que la resiliencia es un gasto y no una inversión? ¿Por qué si hace tanto sentido lo que decías? ¿Por qué si es tan coherente? ¿Por qué termina siendo un gasto? Y ahí te dejo ahí como una provocación, y es, estuvimos revisando con Gabriel, ¿cómo podemos con qué argumento convenceríamos a una pyme, por ejemplo, a una pequeña empresa, de que invierta en resiliencia si el argumento es solamente que va a haber el retorno de esa inversión en una crisis? ¿Qué pasa entonces si en 5 años no ve crisis? Nos va a llamar a los consultores y va a decir, en mala hora me dejé convencer de usted, mire toda la plata que me he venido gastando en hacer mi cadena resiliente y no ha pasado nada. Entonces el Banco Mundial y McKinsey, que entre los varios estudios que encontramos, demostraron que invertir en resiliencia, incluso en ausencia de crisis, ya aumenta los ingresos, ya hace las empresas que crezcan más dinámicamente, etc., etc., que yo creo que ustedes en Georgia Tech también han estudiado un poco eso. Entonces, recapitulo, ¿por qué sigues percibiéndose la resiliencia como un gasto y no como una inversión? Tres puntos rápidos ahí. Uno es, a ver, no voy a achacarlo a eso, pero el mundo ha cambiado mucho más rápido que muchos de los CEOs han cambiado, ¿no? Tú eres CEO también, pero que muchos de los CEOs han cambiado, ¿no? Porque al final tienes una empresa que dirigir, tienes una operación que mantiene una continuidad y muchas veces las cosas nuevas no las ves tan rápido, a pesar de que esa es parte del trabajo que uno tiene. No todos los CEOs tienen la misma mentalidad sobre ver el futuro, sino que muchos están enfocados en el presente. Entonces hay un tema de cambio de mentalidad, ir un poco y tener esos mecanismos internos de prospectiva, especialmente la parte tecnológica.
Lo segundo es entender el cambio en los clientes. Muchas de las cosas que se dan en los cambios en estructura de las cadenas de suministro se dan porque los clientes demandan servicios nuevos. Lo que mencionaba el comercio electrónico. Comercio electrónico te genera más entregas más pequeñas, de mercancía en promedio más valiosa por kilo. Te cambia totalmente el perfil de riesgo. Ahora, no te tienes que robar un contenedor para causar un impacto. Te robas una caja de un pallet y puede valer más que un contenedor completo de otras mercancías. Entonces, el tema de inteligencia y manejo de datos no ocurre solo en las empresas buenas. Los actores maliciosos también manejan mucha data para poder tomar acciones negativas. Entonces, para muchas empresas, muchas veces, el malicioso sabe más que la empresa sobre cómo mueve su carga, cómo la maneja y todo eso. Tú tienes que saber más que todos los demás. No puede ser que los maliciosos sepan más que tú. Ese es otro elemento. Entender los cambios que se dan a nivel de tus clientes, pero también a nivel incluso del crimen organizado, o sea, cuáles son las tendencias que van cambiando el mundo. Y lo tercero es saber explicarles dónde les golpea. Porque yo fui comprador alguna vez y después cuando me tocó estar en la parte de supply chain, manejaba mucho relaciones con compradores de mercancía. Cuando tú hablabas con ellos sobre el tema del costo del producto, para ellos el costo del producto era el costo de compra puesto aquí en la bodega. Ellos no internalizaban que si compras mucho producto hay un costo de tener ese inventario amarrado en una bodega. Ellos no internalizaban el riesgo de que ese producto se volviera obsoleto. No internalizaban la merma. Ellos internalizaban solamente el costo de compra del producto. Entonces había que reeducar a los compradores sobre cuál es el costo real de tener un producto en tu bodega hasta el momento que le entregas al cliente, que incluye esos otros 3 componentes de costo. Cuando tú hablas con un CEO y tú le hablas de generar resiliencia en una empresa, fortalecer tu cadena de suministro, todo eso suena a gasto, 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 gasto. Entonces, si tú le dices eso es una inversión, ellos te dicen, sí, una inversión tiene retorno. ¿Dónde es el retorno? Bueno, tu retorno está en no perder a tu cartera de clientes porque tuviste una interrupción de tu flujo logístico, de tu flujo digital. Te incide en, por ejemplo, no tener afectaciones en esta línea por acá. O sea, no vean solamente la línea que crece, sino todas las líneas que solamente pueden seguir creciendo si eres resiliente. Creo que un estudio de justamente un colega de Georgia Tech, Gabriel lo conoce, Vinod Singhal, con uno de sus estudiantes doctorales en ese momento, ellos medían el impacto en las empresas que cotizan en bolsa de disrupciones en la cadena de suministro. Y los impactos a veces no ocurrían en los próximos 3 meses o 6 meses. Tú veías disrupciones que te golpeaban hasta 3 años después. Y ellos hicieron tanto para disrupciones físicas y después hicieron para tecnológicas. O sea, muchas veces un CEO, ese es el número que no está viendo, no está internalizando lo que va a suceder en 6 meses o en 12 meses o 3 años. Y lo que hay que enseñarles es que hay un valor presente neto de invertir ese dinero hoy. Sí hay un gasto, pero tu recuperación viene, al igual que en un seguro de vida que tú compras, tu recuperación viene después. Y tú no quieres tener que lidiar con esa disrupción. Lo que quieres es que si suceda, no te destruya la empresa. Entonces, esa reeducación, hasta los CEOs tenemos que reeducarnos. Me incluyo ahí, es pequeño, pero me incluyo. Tenemos que reeducarnos constantemente sobre dónde golpean las cosas en la hoja financiera. Dónde en el balance de resultados eso me pega, porque no es en el mismo lugar que estamos viendo. Los riesgos te golpean en líneas diferentes a donde haces la inversión para mitigar riesgos. Entendido, Jorge, muchas gracias. Bueno, ya para cerrar, vamos al último eje, que es el del gobierno corporativo y cultura del riesgo. Entonces ahí la premisa que les propongo es la siguiente. El principal desafío que tenemos es la falta de coberturas adecuadas o la falta de una cultura de gestión del riesgo. Entonces, ahí es ese es el nervio de la divergencia. Si le preguntamos a un logístico, podría decir falta de coberturas adecuadas. Si le preguntamos a un asegurador, dice no, ahí el problema es falta de cultura de gestión del riesgo. Entonces, vamos a empezar ahora por Javi. Javier, ¿qué condiciones debe cumplir una empresa para acceder a las mejores condiciones de aseguramiento disponibles a nivel de CEOs? O sea, aquí lo que te quería mencionar lo siguiente, y es que suelo escuchar a los aseguradores quejarse de que los temas de riesgo no le importa a los CEOs, que la interlocución que tienen las aseguradoras a quien deben convencer y persuadir
de asegurarse mejor es a una persona que no tiene como el perfil estratégico dentro de las organizaciones. Porque esa aparente indiferencia o apatía de los CEOs de las empresas de ocuparse de los temas de riesgos y en teoría, como nos lo ha explicado Jorge, ahí se puede estar jugando gran parte la continuidad del negocio o el futuro de la empresa. ¿Qué consideras que puede estar pasando ahí? Bueno, no sé lo que puede estar pasando en la mente de otros CEOs, pero lo que puedo comentarles es cuáles son las best practices. Las mejores prácticas son no conformarse con cumplir las recomendaciones de gobierno corporativo o legales de un país o reglamentarias de una zona. Uno tiene como CEO de una empresa es evaluarse un poco más allá. Luego de haber cumplido todas las recomendaciones legales, formas de contabilización, formas de control, formas de cumplimiento, etcétera, luego tienes que encararlo desde el punto de vista de cuál es tu compañía de forma individual de cara a esos riesgos. ¿De dónde estoy trayendo mi materia prima? ¿Cuál es mi procedimiento de selección de proveedores? Y una serie de mecanismos y procedimientos que tienen que ir más allá para que la empresa tenga la oportunidad de subsistir, porque un riesgo no percibido puede causar una disrupción masiva que puede poner en riesgo la supervivencia de una empresa, grande, mediana o pequeña, depende del nivel de disrupción que pueda tener. Entonces yo diría es que más bien es una invitación general a que todo dirigente de una empresa tiene que ir más allá de lo reglamentario recomendado por los entes multinacionales, tiene que enfocarse en su propio riesgo. Ya ustedes creo que han escuchado muchísimo de términos como nearshoring, como traer las cadenas de suministros hacia más cerca, pero comienzan a haber muchas más posibilidades, como se habla del friendshoring. No basta con traer las cadenas de suministro a países más cercanos. Esos países cercanos tienen que ser amigables con el país donde yo estoy. O sea, ya viene un riesgo geopolítico. No importa que traiga mi materia prima de mi país que está al lado del mío, pero si ese país no es amistoso, tengo que considerarlo también. Entonces, yo diría que... Y Colombia, lo que les está pasando ahora. Bueno, no daré ejemplos específicos, pero... Los aranceles, me imagino. Pero ya, el tema de geopolítico, más allá de la distancia de las cadenas de resiliencia y proveedor A, B, C, D, también tengo que considerar el riesgo geopolítico. Entonces hay que ir más allá de lo reglamentario y enfocarse en la empresa de forma individual de cara a cómo es su interacción con el mundo. Y entonces, un poco, gracias Javier, la misma pregunta para ti, Jorge, ¿por qué existe esta aparente indiferencia de los CEOs para de verdad tomarse en serio los temas de resiliencia? Porque la percepción un poco es que tú coges a un CEO en una tarima de un evento y te va a decir obviamente que sí, pero por ahí el Banco Interamericano de Desarrollo hizo una encuesta hace unos años de qué tan preocupados estaban los CEOs con los riesgos cibernéticos y obviamente el 80% de las 500 empresas más grandes de América Latina respondieron que estaban súper preocupados. Pero después en la misma encuesta decía cuánto estaban invirtiendo en contener ese riesgo, en nombrar un vicepresidente de riesgos de digitalización, en no sé qué, y ahí sí entonces no era coherente la respuesta a la preocupación con la acción. Desde la óptica de lo que ustedes han estudiado, ¿a qué atribuyes eso? Mira, una forma fácil de verlo es que si tú sientas a un grupo de gente y les dices, vamos a trabajar un plan de continuidad de negocio de esta empresa, hasta el momento que se sientan no comienzan a ver realmente más de 4 cosas que están sucediendo, que hay que mejorar, qué cosas que hay que atender, los riesgos internos. Y si los pones a ver los externos, entonces les da un faracho antes de salir por la puerta, porque se dan cuenta de un montón de cosas. Es como ir a un examen médico. O sea, tú te haces un examen y todo va a salir bien. Y cuando te comienzan a salir los asteriscos, quedas, ok, tal vez tengo que comer mejor, tal vez tengo que hacer esto. El tema de do the work, hacer el trabajo de medir y de evaluar a lo interno, es como ese primer paso para ese cambio de mentalidad. Y muchas veces eso viene de arriba. A veces la creación de cultura viene del liderazgo y si el liderazgo no lo empuja, no pasa, no fluye. Pero muchas veces lo vemos solamente como que es un tema de alta dirección, pero muchas veces la gente que de verdad conoce las cosas que pueden afectar a una empresa son los que están en las trincheras haciendo el trabajo. Esa es la gente que te puede orientar, dice, oye, yo estoy viendo una situación que está pasando aquí, parece micro, pero en 5 años puede ser macro.
especialmente porque son los que lidian en el día a día con los proveedores y con los clientes. El CEO lidia con los clientes grandes, pero no está el día a día necesariamente viendo cada esquina de la organización. Entonces creo que el cambio tiene que ser integral, pero tiene que haber un tema de sentarse a ver cuáles son las cosas que pueden incidir sobre la continuidad de mi negocio. Si tú partes por ahí, haces ese ejercicio, cambias desde el CEO hasta la última persona de la organización, porque es un tema de hacer que te haga clic en la cabeza de que los riesgos son importantes. Desde el momento que esa persona le hace clic, de ahí para adelante, es una venta totalmente diferente. Y no digo venta nada más en el tema de vender un seguro. Hablo en el tema de vender el concepto de que reducir los riesgos, mitigar los riesgos es integral. Porque quien te asegura también es un socio para tú reducir tus riesgos. Porque te está ayudando a ver cosas que probablemente no veías. Y te ayuda a pensar un poquito cómo quiero crecer mi negocio, en qué dirección quiero ir. Entonces creo que ese tema de autoexamen, de autodiagnóstico es integral, pero nosotros cuando lo vimos incluso con ministerios, preguntábamos, ¿tienes un plan de continuidad de negocio? Sí, sí, sí lo tenemos. Ah, ok, ¿dónde está? Aquí está, un par de páginas. Eso no es un plan de continuidad de negocio, ese es una lista de teléfonos a quien llamar en caso de emergencia. Eso no es un plan de continuidad de negocio. Entonces un BCP es una buena práctica que hasta una empresa pequeña lo puede tener y que sirve de guía para todo lo demás. Bueno, pues a Jorge y a Javier, muchísimas gracias. La verdad es que creo que nos dejan acá varios puntos de reflexión. Esta última diapositiva, que es la que nos habíamos propuesto al principio cuando les dije, partimos desde la divergencia, cómo vamos caminando hacia la convergencia. El seguro de Marín deja de ser únicamente un mecanismo de indemnización financiera para convertirse en un componente estratégico dentro de una visión integral de gestión del riesgo. Entonces, desde la logística, ¿cómo podríamos irnos corriendo hacia esa convergencia? La visibilidad y los datos son el nuevo activo estratégico. La resiliencia ya no es operativa, es detectar y actuar. No solamente detectar, no sirve de nada si no actuamos. Lo que tú decías de la lista de teléfonos, digitalizar y robotizar sin gobierno corporativo no genera control real. Y desde el aseguramiento, la asegurabilidad depende de la madurez en gestión del riesgo. Los modelos tradicionales no fueron diseñados para este entorno y las organizaciones resilientes acceden a mejores condiciones. Con esa hoja de ruta podríamos irnos acercando hacia modelos más convergentes. No sé si quieran ya para finalizar agregar algo más. Bueno, yo quisiera nada más resumir un poco que en este momento hay un gap de cobertura versus la oferta que hay y las nuevas necesidades de aseguramiento que existen por nuevos riesgos emergentes. Yo diría que solo van a poder acceder a ese tipo de coberturas de seguros los que puedan demostrar que están preparados para disminuir la probabilidad de esos nuevos riesgos emergentes. Muchísimas gracias. Por favor, un aplauso a nuestros panelistas.